Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo, una conversación más en la que mujeres hablan de política. Les saluda Jimena Ron. Muy buenos días y les saluda Anabel Guerrero. Gracias por la sintonía. Vamos a tratar de hacer un live también. A ver, hoy hablamos de lo que sucede con la Administración de Justicia. Sabemos que la Administración de Justicia está en crisis. El título que le hemos puesto a esta conversación es Justicia en la mira. ¿Lucha contra la corrupción o control político? Hay claramente una campaña que se ha planteado como lucha contra la corrupción para, de alguna manera, abonar a las soluciones en cuanto al tema delincuencial, y por ahí jueces y fiscales han llevado una parte, digamos, negativa en función de lo que ha sucedido. Me parece que de gratis no es, Anabel, ¿no? Pero creo que no se está viendo el panorama completo, se está viendo el árbol y no el bosque, desde mi perspectiva. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jime. Por supuesto que hay razones para demandar y cuestionar cómo está marchando la Administración de Justicia y exigir precisamente que exista depuración en este ámbito, y que, por supuesto, los malos elementos, los operadores de justicia que incurren en actos reñidos con la norma, que, bueno, digamos, sobre todo le fallan a la sociedad y a la ciudadanía, qué sé yo, liberando a líderes de organizaciones criminales, por supuesto que tienen que ser separados y que tienen que ser sancionados. Sin embargo, sin que esto afecte la independencia judicial, porque es muy grave que, como tú dices, quizás utilizando un poco este discurso, echando mano de este discurso, lo que se busque es, una vez más, cooptar la justicia, ¿no? Tener control sobre la justicia desde otra función del Estado. Eso no debe suceder. Evidentemente que la justicia en el Ecuador nunca ha sido el ideal, precisamente, de independencia, pero eso es por lo que siempre hay que trabajar. Entonces preocupa a veces estos discursos en donde dicen vamos a exponer a jueces y fiscales. Y ayer yo le escuchaba a la propia Lolo, que ahora no nos pudo acompañar, desde aquí le mandamos muchos saludos. Lolo decía, bueno, con todo lo que está pasando, por ejemplo, con la fuga de Fede, en la que están involucrados militares, con, por ejemplo, estos temas de el oro que desapareció, que fue, digamos, el oro estaba bajo resguardo de la policía y de repente desapareció. Entonces, decía Lolo justamente, bueno, y van a exponer también a estos malos elementos, porque no es una cuestión solamente de un lado, la depuración debería ir de todos los ámbitos. De todos los lados. Hay que depurar a la justicia. Yo también concuerdo con eso, pero no se está diciendo nada de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, en el que también evidentemente hay que hacer una depuración. Pero vamos a organizar un poco las ideas y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en términos políticos con la Administración de Justicia. En este momento se está discutiendo en la Comisión de Fiscalización, liderada por Ferdinand Álvarez, que bueno, antes pertenecía a RC y hoy por hoy es uno de los asambleístas de ADN del oficialismo. En esta comisión se está discutiendo la posibilidad de investigar y tentativamente, digamos, ordenar, no sé, disponer sanciones, quizás sea la palabra, en contra de 68 jueces, me parece que son. Y en este proceso de fiscalización se está pidiendo un poco información a ministros, a la Contraloría General del Estado. Entiendo también que se lo va a llamar al presidente del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, a fin de evidenciar si existe o no alguna mala actuación por parte de los jueces. Escuché yo una entrevista justamente del presidente de la Comisión de Fiscalización en función de señalar que el objetivo de esta fiscalización es encontrar precisamente si hay una mala actuación derivada de actos de corrupción. Pero poco se dice, y ahí yo quiero enlazar un poco justamente con lo que escuchamos hace unos momentos de parte del vocero de la Asociación de Magistrados, de Jueces y Magistrados, el doctor Luis Ávila. Poco se dice respecto de la posibilidad de que los jueces fallen en algún sentido por intimidación o amenaza de los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Yo sí creo que hay
clara posibilidad de que sea actos de corrupción también en algún punto, pero también actos de intimidación y amenazas frente a un grupo vulnerable, que jueces y fiscales son claramente vulnerables. Hay que recordar que muchos fiscales también han sido asesinados. ¿Y qué se está haciendo en ese sentido? Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué medidas se han tomado, qué protocolos se están tomando para proteger la integridad de estos operadores de justicia y de sus familias, Jime? Porque también las familias se colocan o están en una posición vulnerable frente a este tipo de amenazas que tú señalas. El tema, digamos, de la infiltración que ha llegado a tener el crimen organizado y que llegó a tener en algún momento de forma muy directa en la justicia. Yo recuerdo el caso de Wilman Terán, nada más y nada menos que Wilman Terán presidía el Consejo de la Judicatura y luego de varios procesos y en varios de estos procesos se pudo evidenciar su relación directa con grupos de delincuencia organizada, ¿no? Y, digamos, el hecho de que se pactaran ciertas sentencias, ciertas resoluciones, decisiones en el ámbito jurisdiccional en favor de estos líderes de la delincuencia organizada y, o sea, nada más y nada menos que llegamos a tener un presidente del Consejo de la Judicatura ligado directamente con estos grupos. Entonces, son momentos difíciles porque implica, porque el tema de la falta de independencia de la justicia, de la corrupción en la justicia, no es nuevo, es un tema de hace mucho tiempo, pero hoy en día hablamos no solamente de independencia frente al poder político, sino frente precisamente al dinero del narcotráfico, ¿no? A la economía del narcotráfico, como se le suele llamar, y eso implica lo que acabas de decir, ¿no? O sea, que no solamente a veces sea un tema de corrupción, sino también de amenazas. Por eso yo digo, estamos viendo el árbol, pero no estamos viendo el bosque, porque existen más posibilidades. No, yo creo que es imposible encontrar a alguien que esté en contra de la posibilidad de fiscalizar, digamos, o de controlar que los jueces ejecuten su trabajo de forma adecuada, sin ningún tema de corrupción de por medio. Todos estamos de acuerdo con eso, pero no hay que perder de vista esta otra posibilidad en cuanto a las amenazas, en cuanto a la intimidación. Incluso yo recuerdo, Anabel, hace algunos días el ministro Reinberg, el ministro Reinberg señaló que un juez de Manabí se estaba intentando comunicar con él, ¿no? Y incluso él en una rueda de prensa lo encaró y le dijo: no se comunique conmigo. Pero a mí por lo menos me sonaba a que si se está comunicando, intentando comunicar con él, probablemente era un tema de pedir auxilio, probablemente, ¿no? Sí. Temas de amenazas, de intimidación. Por eso creo que no se puede perder de vista esto frente a las soluciones que está planteando el gobierno para depurar y para solucionar la crisis de la administración de justicia. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jime, pero además, digamos, ¿qué debe hacerse para precisamente avanzar hacia una depuración, hacia cambios? Hay algo clave en este momento. Estamos con un Consejo de la Judicatura prorrogado en funciones, un Consejo de la Judicatura que precisamente al haberse quedado con 3 miembros está de una u otra forma paralizado. Podríamos hablar de paralización del Consejo de la Judicatura. Y sin embargo, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleve adelante este proceso de selección y se conforme adecuadamente el Consejo de la Judicatura, tal como lo establece la Constitución, con, digamos, con estas 5 fuentes, con estas ternas que provienen de 5 fuentes, ¿no? Que es el Ejecutivo, que es el Legislativo, que es la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía y Defensoría Pública. Lamentablemente, la única terna, bueno, entiendo que ahora también falta la de la Asamblea porque quedó en suspenso cuando se dio la votación de la Asamblea, esa votación o esa resolución irregular quedó digamos, fue echada abajo, pero definitivamente el Ejecutivo tiene que enviar su terna y no lo ha hecho. Entonces, también esos son temas que limitan el trabajo de la justicia. Seguimos con una Corte Nacional de Justicia incompleta, a la cual le hacen falta 11 jueces y juezas, o sea, y la Corte Nacional de Justicia es algo determinante para el país, precisamente para de una u otra forma abonar a estas mejoras, a estos cambios, a solucionar los problemas. Entonces, hay mucho que no solamente recae en
en el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, sino en varias instancias del Estado que no han cumplido con su papel. Sí, correcto. Y además también creo que una de las soluciones que también por ahí se esboza sobre la base de lo que ocurrió ayer con la aprobación de la ley de transparencia, la ley de integridad pública, la ley de integridad pública que se aprobó con 84 votos. En esta ley también algo se establece respecto de los jueces y de los fiscales que creo que es necesario que lo tengamos en cuenta, qué es lo que se está proponiendo. Recordemos que esta ley de urgencia económica pasó sumamente rápido. No sé si todo el mundo, todos hemos tenido el tiempo de analizar, de digerir lo que se ha señalado en este proyecto de ley, en esta ley ya en todo caso. Y una de las cosas que se plantea es la posibilidad de los jueces de generar una declaratoria de emergencia de la función judicial sobre la base de la decisión del presidente del Consejo de la Judicatura, evidentemente con la aprobación de una mayoría simple, dice la ley de integridad pública, ¿no? Más que es muy, muy fácil de llegar a una mayoría simple para declarar la emergencia, el estado de emergencia de la función judicial, y con esto, además de generar una, digamos, facilidad del tema presupuestario, también nombrar a jueces temporales. Sí, Jimé, tengo por aquí la norma y quisiera leer rapidito, sin pasarme del tiempo. Dice: esta declaratoria de la que tú hablas permitirá de forma temporal y excepcional realizar las siguientes acciones: establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales. A mí me parece muy complejo esta reforma realmente, primero que implica, digamos, que no exista un proceso riguroso para esta incorporación de jueces y jueces mucho más, o sea, es como contradictoria la reforma. O sea, buscamos que quienes ingresen a la administración de justicia sean personas que lleguen a este espacio con los mejores perfiles y a través de un proceso riguroso que nos permita conocer o estar seguros de que las personas que llegan no tienen ningún vínculo que pueda significar en lo posterior precisamente incurrir en actos de corrupción. Sin embargo, aquí es como se lo flexibiliza totalmente. Es como jueces a dedo, ¿no? Exacto, o jueces golondrinas, y además dice, sin ninguna estabilidad. Cuando una persona, cuando un juez, cuando un funcionario de este tipo, y lo dicen instrumentos internacionales, no tiene estabilidad, entonces está sometido precisamente al poder de donde venga, y a la manipulación. Así la independencia judicial parte de la estabilidad, de la estabilidad que puedan tener los jueces en sus cargos. Por eso es que algunos países tienen, por ejemplo, los jueces vitalicios, ¿no? La estabilidad de alguna manera otorga cierta seguridad en el cargo, ¿no? Y la posibilidad, como bien señalas, de que no sean manipulados. Sí, así que esta reforma realmente es preocupante. Bueno, además que estamos hablando del tema justicia, pero valga la oportunidad de decir que a esta ley le metieron de todo. El tema del régimen una ensalada, decía el asambleísta, para adolescentes infractores, o sea, definitivamente eso de la unidad de la materia se queda hasta cierto punto y luego no importa y le pueden poner cualquier cosa a la ley. No son momentos, mejor dicho, son momentos difíciles los que vivimos. Yo creo que la democracia sí está siendo severamente golpeada en el país. Yo sigo cuestionando las leyes de urgencia económica que hemos aprobado, que se han aprobado, esta última que se aprobó incluso el día de ayer, sobre todo por la rapidez que tiene el formato de la urgencia económica en la Constitución, ¿no? Entonces la Asamblea tiene que aprobar en 30 días un proyecto de ley. Quienes hemos trabajado en la Asamblea Nacional, Anabel y yo hemos pasado por esa institución del Estado, sabemos lo complejo que es discutir un proyecto de ley, que es debatir, que es analizar un proyecto de ley, no solamente para que no se deslicen errores de forma y errores de fondo, sino para que el proyecto, el articulado realmente funcione de manera adecuada en la gran estructura del ordenamiento jurídico. Esto es sumamente complicado en hacerlo en 30 días. Por eso es que el procedimiento ordinario, que es mucho más lento, otorga mayores seguridades, no solamente en cuanto a la deliberación democrática, sino también en cuanto a la posibilidad de que expertos, de que la misma ciudadanía pueda contribuir con elementos de análisis. Todo esto me parece a mí que nos estamos saltando con las leyes de urgencia económica en temas sensibles. Ya hablábamos en el programa anterior, el miércoles pasado,
que los adolescentes infractores, el endurecimiento de las penas de los adolescentes infractores que acaba de pasar ya, es un tema sumamente sensible para la sociedad que debía pues ser discutido de manera mucho más sesuda, digamos, mucho más profunda y no en una urgencia económica. Y yo creo que lo propio con el tema de la administración de justicia. Sí, definitivamente la lucha contra la corrupción y por mejorar las condiciones del país, por contar con una justicia, con una administración de justicia que realmente responda a la situación, además que vivimos en el país, no puede ser selectiva. El punto es que si te enfocas o lo ubicas como un enemigo, buscas este enemigo, que yo creo que no solamente se ha dado ahora, Jime. Yo creo que en algún momento en otros regímenes lo que se hacía también era colocar, por ejemplo, en algún momento la prensa fue el enemigo y entonces había todo este proceso. Hoy asistimos quizás también hacia esta situación de ubicar un enemigo para justificar muchísimos temas. Lo que definitivamente no podemos perder de vista es que la lucha anticorrupción no puede ser selectiva y que si bien la administración de justicia, por supuesto, primero tienen que darse reformas contundentes y yo creo que hemos dejado de hablar de esas reformas en el ámbito de la administración de justicia a nivel constitucional y a nivel normativo, pero reformas adecuadas justamente para cambiar esta realidad, hemos dejado de hablar de eso, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque quizás en este momento, tal como están las cosas, no hay ningún problema. Es más fácil criminalizar, me parece. Exactamente, a mí, ¿no? ¿no? Uno de las modificaciones o de las alternativas que se han planteado en la ley de integridad pública que aprobamos el día de ayer también en cuanto a los jueces, Anabel, es el prevaricato de los jueces, de los árbitros y fiscales, y ahí, digamos, no está en el título, noto que no está en el título, es del artículo 268 de la ley. Se sustituye, perdón, el artículo 268 por el siguiente. Y está hablando del Código Orgánico de la Función, Código Orgánico Integral Penal. Se sustituye el 268 del Código Orgánico Integral Penal que habla del prevaricato y se agrega también a los abogados y abogadas. En los casos que patrocinen a una de las partes, dice este artículo, y eso también preocupa un poco y valga el análisis también que se puede hacer sobre lo que ocurrió en esta semana, que fueron los militares, la presencia de militares en las audiencias, en algunas audiencias de naturaleza penal, y abogados exigiendo que los militares salgan precisamente para que no generen una intimidación a los jueces. Entonces, esta actitud de los abogados, que es una actitud correcta sobre la base de exigir de alguna manera independencia dentro de una audiencia judicial, también creo que hay que analizarla con cuidado porque quizás los abogados también entren en algún proceso de criminalización, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Creo que además esto está pasando desapercibido. En su momento también se cuestionaba, por ejemplo, que vayan ciertos asesores delegados del Ministerio de Gobierno, del Ministerio del Interior a las audiencias. Esto ya ha pasado en el país. Esta interferencia, este amedrentamiento, como dices tú, Jime, ya ha sucedido. Estuvo mal antes y está mal ahora. ¿Cómo es posible que elementos de la fuerza pública estén en las audiencias generando algún tipo, digamos, de presión, como se lo ha dicho? E insisto, esto creo que está pasando desapercibido y es algo que no podemos dejarlo así. El tema de los abogados ya es una situación que desde hace algún tiempo los gremios a nivel de abogados y abogadas a nivel nacional ya han reclamado. Han reclamado, por ejemplo, el hecho de que no haya, por ejemplo, suficiente respeto y se trate con dignidad a los abogados en libre ejercicio. Hoy, este tipo de reformas... ¿Tú conoces mucho de eso sí, por realmente, tu trabajo de defensa de los abogados? Sí, definitivamente. Y hoy, con esta reforma que tú señalas, me parece que esto se puede intensificar y que en realidad, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿qué podría pasar con abogados y abogadas que en algún momento tomen una causa, por poner un ejemplo, similar a la de la vicepresidenta de la República en su momento? A lo mejor te sientes cohibido, a lo mejor sientes temor de tomar una causa de este tipo que de una u otra forma cuestiona el poder o cómo se ejerce el poder y esto no es muy bueno, insisto, para la salud de la democracia del país.
Sí, yo creo que esto también no lo podemos perder de vista, no decimos que vaya a pasar, pero existe el riesgo, ¿no? Siempre existe el riesgo cuando se abren estas ventanas sin mayor análisis. Me parece que el prevaricato, en el caso de los abogados, es un tema muy, muy complejo. Nuevamente, quizás no para análisis en una urgencia económica, en estos procesos que son excesivamente Ese es céleres. totalmente. ¿Por qué a estas leyes? Entiendo que incluso se han hecho reformas bueno, ese era el sentido de la ley, un poco, las reformas a la ley de servicio público también, digamos, pero ahora afectaron, entiendo yo, la estabilidad también de los servidores públicos, o sea, temas que... El artículo 89 de la ley orgánica sí, bueno, del servicio público. La Corte Constitucional tiene mucho... No. Hay mucho que discutir. Lo que sí es cierto, evidentemente, es que tenemos que estar atentos, ¿no? Que el proceso de depuración que exige el gobierno, de depuración de jueces y fiscales, es necesario, de depuración frente a actos de corrupción es necesario. No podemos no estar de acuerdo con esa acción. Lo que sí que es imprescindible que no se deje por fuera, digamos, el análisis también, decíamos, de las amenazas, de la intimidación que pueden tener los jueces, los fiscales frente a los grupos de delincuencia organizada. Me parece que no es cosa sencilla ese trabajo que ejecutan las autoridades jurisdiccionales, y también hacer un análisis un poco más, con mayor calma, de la crisis que vive el sistema judicial, y también evidentemente abonar con el proceso de solución. Creo que el Ejecutivo no mande la terna del Consejo de la Judicatura y esté pidiendo la depuración al mismo de tiempo los jueces. Cuestiones, pero no tomas las acciones, ¿no?, que se pueden concretar en cambios. Jime, como siempre, se nos va el tiempo volando, y más o menos ya en este punto siempre como que abordamos o bien el lado bueno de la política o bien el lado que no es el adecuado, el correcto. Y en esta ocasión vamos a comentar el granizo quemado de la semana. Como siempre hemos tenido opciones y decidimos democráticamente cuál sería el granizo. Y bueno, hablábamos de la fuga de Fede, ¿no? Realmente me parece algo también sumamente complejo. Hablábamos igual del tema de la Ley de Integridad Pública, porque ayer se dieron unos temas en el proceso, en su tratamiento, en segundo debate, en donde no se respetó la ley orgánica de la función judicial, se incorporaron textos que no estaban, digamos, en el informe que ya fue difundido a los asambleístas. Y que no podían incorporarse de acuerdo a la ley. No podían incorporarse porque para eso hay un trámite específico que significa que retorne a la comisión, se hagan los cambios adecuados y se los traiga nuevamente abro paréntesis, Anabel querida. Es súper importante la forma. Yo sé que en momentos, digamos, de crisis, en momentos tan complejos como el que vivimos, pareciera como que hay que saltarnos la forma por sobre el fondo, pero no, la forma es una manera de protección de derechos. Entonces, nuevamente ahí hacer un énfasis en la necesidad de respetar la norma, y en cuanto a la forma, ¿no? Que es un poco lo que no ocurrió ayer en la Asamblea Nacional. De acuerdo contigo. Y ahora sí, ¿qué ganó? ¿Qué granizo quemado ganó? Los 2.5 kilos de oro, valorados en $250,000, desaparecieron de la bodega de la Policía Nacional, ubicada en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. Es decir, desapareció oro de la nada, ¿no? Es que justamente con lo que abriste tú esta charla. De pronto desaparece de las bodegas de la Policía Nacional 2.5 kilos de oro y no ha pasado nada. O sea, y quien está, la institución llamada a cuidar, digamos, a custodiar este tipo de, en este caso, ¿qué serían? Evidencias, por supuesto. Ya. Y esto de aquí nuevamente abona a esto que decíamos al inicio, la necesidad de trabajar también un proceso de depuración en Policía Nacional y en Fuerzas Armadas. Totalmente, eso es sumamente necesario, y por eso es que insistimos, ¿no?, en que evidentemente el tema de la justicia tiene que tener un enfoque adecuado. Hay que tomar medidas, hay que depurar, hay que hacer las evaluaciones a los jueces y juezas, hay que separar a quienes han incurrido en actos reñidos con la norma, que le han fallado al país, pero sin dejar de lado que esto es un conjunto y que no va a funcionar si es que todas las instituciones
instituciones encargadas de este tipo de temas lo hacen. Por ejemplo, esto de decir, vamos a mirar el patrimonio de jueces y juezas, esto es algo que primero no debería ser nuevo. Primero sí se hace, la Contraloría lo hace. Sí, ahora que no lo hagan exhaustivamente, que no le hayan puesto quizás la atención adecuada en momentos tan difíciles, es otra cosa. Que la UAFE trabaje con Contraloría, que trabaje con Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías. Aquí hay compañías en el país que está clarísimo quiénes las dirigen, cuál es su metodología, que apuntan incluso a temas ilícitos, y estas compañías siguen trabajando. Entonces, no es un tema solamente de ahora, es un tema que siempre debió haberse hecho exhaustivamente, porque como tú dices, ya se hace. Esperemos que eso ocurra y que todo, digamos, abone a salir de los problemas en los que vivimos. Ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos el siguiente miércoles a las 8 de la mañana. Se despide de ustedes Jimena Ron. Y Anabel Guerrero, muchísimas gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.